Creo que a nivel individual nuestra identidad sigue siendo vigente porque nos seguimos identificando con lo que éramos ayer y antier y anteayer y con eso que pensamos que somos, que se ha construido a través del pasado. Entonces, si Totalmente. yo quiero dejar Ujú. si yo quiero trascender eso que Mm. pienso que soy, no puedo seguirme identificando con solamente el pasado. La palabra es lo que seduce al ego y lo que repudia al ego. Pero cuando el ego lo repudia, ahí estamos nosotros, nuestro verdadero yo, esperando a ser articulado justamente. Si yo te creyera lo que toda la historia de tu victimez, de tu victimismo que me estás Sí, contando, te encierro ahí. exacto, Y yo me exactamente. creo el que sé sobre tu victimismo. Exactamente, es una anulación del otro. Uh, El tema es que le cubrimos la falla al otro. ujú, La falla lo vemos como falla. ujú. Y la falla no es falla. Ni las nubes son nubes. Eso te lo enseña un chamán en el cerro. Las nubes nunca son nubes. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Bienvenidos a Siento desilusionarte una vez más. Hoy estoy con un gran amigo y hermano, Benji. Bienvenido, hermano. Hola Gabo, ¿cómo Es estás? la segunda Un vez gusto. que nos visitas aquí en Siento desilusionarte. Segunda ocasión. Muy contento de estar por segunda vez aquí. Yo también, y muy emocionado por el tema que traes hoy a la mesa. Es un tema que no se ha hablado en todo el podcast. Interesante. eh, y me interesa mucho saber tu perspectiva, ¿no? Sobre esto, el tarot, el camino del héroe, este camino Ujú. por el que todos pasamos, ¿no? Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Mm. Ujú, ujú. Es un gusto tenerte aquí, Un Benji. gusto, Gabo. Igualmente, muchas gracias por tenerme por acá, por poder compartir este espacio y estas palabras contigo, tu escucha. Igual acá al equipo de producción que nos está ayudando a que esto también sea posible. Esto es en conjunto Ujú. y bueno, pues nuevamente muy agradecido de estar por esta segunda ocasión acá para darle una clase de continuidad a la primera, ¿no? De alguna manera. Perfecto, que así sea. Que Este, así sea, que así sea. pues hoy decidimos de la nada, ¿no? Del potencial infinito de la nada, Excelente. abrir, abrir el Me episodio, agrada, me agrada. abrir el episodio con una tirada, ¿no? De Buenísimo. tarot Ok, para ver a dónde nos lleva y a dónde los lleva a las personas que nos están escuchando hoy. me agrada. Vamos a incluir a la audiencia. Sí, sí, echemos una tirada de tarot. Excelente. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacerla justo esta tirada con ustedes. También por ahí voy a pasar al equipo de producción. Eh, Te paso una a ti. Gracias. Y bueno, voy a revolver. Ya revolví, pero bueno, vamos a revolver acá en vivo y en directo, ¿no? Un poco, disculpen la falta de maniobra. Hay gente que es maravillosa haciendo esto. Yo hago lo mejor que puedo, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Un poquito, hoy, hoy, hoy. Y el objetivo es que, bueno, ustedes hagan la división y, bueno, vamos a partir tras la división, justamente. Entonces, pues adelante, donde gustes colocar la carta. Y excelente. Vamos a pegar bien. Muy Ahí está. bien. Buenísimo. No sé si tengo que apuntar por acá o por allá, pero bueno, las voy a poner aquí. Entonces vamos a hacer la primera división. Lo vamos a hacer esto que se hace en tres, ¿no? Nada más los voy a cambiar en el orden. Y bueno, vamos a partir justamente, ¿no? Entonces, pues vamos con la audiencia y pues vamos a tirar. Eh, Órale. ¿Tiro apuntando hacia acá o hacia el otro lado? Creo que está bien. Bueno, cierto, esto vamos a tirarlo como sale. Vamos a... Muy bien. Oh, 7 cartas.
Perfecto. Muy bien. Tenemos entonces estas 7 cartas. Vamos a proceder con la lectura. Tenemos primero, para la audiencia que nos está escuchando, que ya se tienen las 7 cartas, la primera es la conciencia. Tenemos la conciencia como la carta de la diferencia, justamente, que partimos con una división. Entonces, un poco la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Esta posición, ¿ustedes parten particularmente de la primera de algo? ¿O puedo yo? No, tú. Ok, excelente. Vas. Y bueno, para la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Parece ser que hay un mensaje de diferencia, ¿no? Yo no puedo transmitir todo el mensaje, pero puedo transmitir algo y justamente pues es el tema justo, ¿no? De la diferencia, ¿no? Es un tema, me parece muy interesante que nos salga como inicio, ¿no? Así que bueno, bien eso. Luego tenemos la madurez. Es el segundo episodio. Y pues ha cambiado mucho desde el primer episodio, tú, yo, eh, el buen equipo de producción como Guayak, seguramente también, El ¿no? podcast, El el podcast, set. todo, ¿no? Y creo que esta madurez, pues, también de alguna manera que estemos acá reunidos, pues, indica algo, ¿no? Esa madurez, ¿no? Yo creo que podemos girar un poco en torno a eso también, ¿no? Y pues con la diferencia, ¿no? Que estábamos hablando. Y luego tenemos la soledad. Esto definitivamente en la diferencia y vamos a decir, adquirir la madurez tiene también que ver con el tema de la soledad. Es un camino que es solo en el sentido de que es incomprensible, ¿no? Y eso que es incomprensible, capaz hasta uno mismo tampoco lo comprende, ¿no? Entonces es un camino que pues justo hasta parece que a veces no está ni destinado para uno, ¿no? Y es un camino justo que no se comprende, eso se nos dificulta mucho no comprender, ¿no? Uno cuando va madurando va conociendo de alguna manera ese tema, ¿no? Como yo digo a veces romantizarse con el conocimiento, ¿no? Por decirlo así. Luego está el tema de la inocencia, ¿no? Que también es la siguiente carta, la carta número 4 que nos salió en la tirada. Y la inocencia pues también nos demuestra un poco como este lado no tan cuadrado, tan serio, ¿no? No solo del conocimiento, sino de la vida en general, ¿no? Que uno puede ser inocente, ingenuo, no saber, ¿no? Y que eso también forma parte de la vida, ¿no? O sea, es algo que pues más ahora que antes, bueno, no lo sé, pero siempre como que los tratamos de saltar, ¿no? Como esta sensación negativa no la quiero, ¿no? Claro. Y ahora hay más mecanismos para eso y sobre todo, como dirían los conductistas, ¿no? Reforzamientos positivos. Entonces tú lo ves como bueno y luego ves el resultado o lo que te dan, ¿no? Totalmente. Entonces dices, ¿cómo no va a estar mal? Totalmente. ¿No? Y creo que en este camino de soledad, que implica madurez y obviamente conciencia, Totalmente. va perfecto de la mano la inocencia, ¿no? Poder mirar todo como si fuera la primera vez que lo miras, ¿no? ¿Cuál es, Totalmente. sino la manera de crecer, de aprender, de experimentar desde un Ujú. esquema mental que ya tenemos fijo, que ya de las cosas deberían de ser como yo pienso que son, ¿no? Es muy cierto, ¿no? La parte de la automatización del pensamiento, ¿no? Así es. También, o sea, el ser inocente, o en inglés dicen un poco más naive, ¿no? Naive. Ingenuo, no, pues como en todo símbolo, no se trata de lo que dice inicialmente, ¿no? De ser inocente, sino que es todo un trayecto justamente de, bueno, cómo yo en todo esto que es la existencia puedo ser algo inocente. Ujú. ¿No? Que es algo profundo, ¿no? Y luego tenemos la receptividad como la carta número 5. Y pues bueno, aquí otra vez empieza el tema ahora en conjunto, ¿no? Pero fíjate, sin la inocencia no puede haber receptividad. Claro.
No hay. No pueda, tal cual como lo dijiste. Qué chingón. La existencia es con otros. No podemos tener un modo de relación o de receptividad o de reciprocidad si no es con otros. Esto no quiere decir que la haga perfecta la relación con otros, pero sí te da una perspectiva distinta porque no estás solo, precisamente. Y el no estar solo y el estar en conjunto es otra situación, ¿no? A mí me gusta mucho pensar como que, digo, no es que sea así, pero como que hay dos clases de mundos, ¿no? El mundo común de todos que compartimos y tu mundo, por decirlo así, ¿no? Y hay veces que coincide, hay veces que no coincide, pero hay dos mundos, eso es lo que quería decir, ¿no? Y justamente cuando tú entras al mundo con el otro, ¿no? Ahí es donde las cosas, pues, se complican, no es necesariamente que sea algo malo, ¿no? Las cosas se pueden complicar para algo muy bueno, ¿no? Por ejemplo, alguien a lo mejor, no sé, ¿no? Tiene una situación de ventaja y dice, ¿sabes qué? Yo quiero sacar más ventaja de esto, o ¿sabes qué? Yo creo que con esto voy a recoger mis frutos, como se dice, ¿no? Y pues disfrutarlo como yo quiera o como yo lo planeé, lo que sea, ¿no? Pero pues todo esto tiene que ver ya con un proceso como venimos recorriendo, ¿no? De conciencia, que fue lo primero que nos salió, ¿no? O sea, nosotros nunca podemos perder de vista que justamente esta dualidad que estaba comentando ahorita, ¿no? O estos dos círculos tienen que ver con nuestra vida en general, ¿no? Y los confundimos bastante, ¿no? Y nada, pues son distintos. Y cuánto ¿no? sufrimiento no nos hacemos cuando nuestro mundo está, digamos, chocando o peleándose con el mundo común, ese otro círculo que hablas, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento Totalmente. no nos hacemos cuando nuestros pensamientos no están alineados con ese mundo que también Y sí, está afuera y adentro? y sí, ¿cómo nos organizamos al hablar, al pensar, que es lo mismo? ¿Cómo le hacemos para relacionarnos, no? Y cómo uno, como dices, ¿no? Cómo uno se escucha, cómo uno escucha al otro, ¿no? Ese es el tema de la receptividad, justamente, ¿no? La construcción es difícil en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pero no es imposible. Y justo en conjunto, pues la construcción es algo que se hace en conjunto, Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien esa quinta elemento de la receptividad, que si se dan cuenta, ahora que lo pienso, ¿no? Con el número 5, pues ya tenemos nosotros, tenemos 4 cartas que ya es una estabilidad, vamos a decirlo así. Y luego tenemos el quinto elemento. Esto quiere decir, si lo reacomodamos un poco, ¿no? Que hay una, ¿cómo se dice? Una primacía de la receptividad, en el sentido de que para la audiencia se tiene que concentrar primero en la conciencia, luego en la madurez, en la soledad y en la inocencia, pero no hay que darle más importancia a uno que a otro, sino que es un nivel, es el primer nivel. Okay. Y luego tenemos el nivel de la receptividad. ¿No? Vamos a continuar con la tirada, vamos a ver qué nos dice en la carta número 6, ¿no? La carta número 6 nos decía el creador. El creador, bueno, estamos hablando de eso, justamente, ¿no? El proceso de construcción, el proceso de creación. Y justamente este proceso se confunde también como adentro como afuera, ¿no? Uno cree que porque construye afuera, construyó adentro, porque construyó adentro, construyó afuera, ¿no? Y como decíamos, son dos mundos que coinciden, pero hay que distinguir mi lugar allá y mi lugar acá, ¿no? Y el creador, justamente, tú creas desde tu propia realidad. Y tu propia realidad es hablada. Es hablada en muchos sentidos. Y luego tienes la realidad que es hablada en el conjunto, que es otra. Y esa realidad en el conjunto también es caótica, así como la individual. Entonces, el proceso de construcción o de creación, como decimos acá, las personas que ejecutan esto, sin duda alguna, tienen un recorrido ya hecho,
¿no? Pero también nosotros en la tirada aquí estamos hablándole a la audiencia que es un recorrido largo, ¿no? Es un recorrido de vida que con estas cartas pues son etapas, ¿no? Que a veces duran años o meses, ¿no? Y pues justamente... O vidas. O vidas, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, qué bueno que lo dices, porque por supuesto pueden ser vidas, ¿no? Ahora que dices el tema de las vidas y bueno, que estamos en el segundo nivel del creador, el creador de realidades, ¿no? También podemos hablar un poco hoy con el mago de eso, porque generalmente, por ejemplo, no se habla mucho de vidas futuras, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de vidas pasadas, pero no se habla mucho de vidas futuras, por ejemplo, ¿no? Y digo, no es que esté bien o mal lo que sea, sino que digo, es curioso, ¿no? Como el colectivo, como decía, generalmente piensa hacia atrás. Es que ¿no? eso hace muchísimo sentido. Creo que a nivel individual nuestra identidad sigue siendo vigente porque nos seguimos identificando con lo que éramos ayer y antier y anteayer o con eso que pensamos que somos que se ha construido a través del pasado. Totalmente. Entonces, si yo quiero dejar si yo quiero trascender eso que pienso que soy, no puedo seguirme identificando con solamente el pasado, sino que Claro, no te puedes a dónde identificar. quiero ir, ¿sabes? Totalmente. Tengo que empezar a mirar hacia el futuro Sí, también. sí. Y empezar a crear mi identidad a partir de ese futuro que quiero. Que claro, la no identificación muchas veces se confunde con no, ¿sabes? Nada de lo que pienso es lo que es, ¿no? Pero realmente, bueno, sí, no es lo que es, pero sí en este mundo que compartimos afuera, Ahí está. necesitamos ese vehículo de la identidad para movernos y crear, ser el creador. Al punto. Ser el creador. Sí, claro, como dijiste al principio, no sé si lo grabamos, pero dijiste, bueno, como todos. Nosotros somos como todos. Ese es un tema muy grande, justamente. ¿no? Así es. Reconocernos como eso, ¿no? Claro. Excelente, buenísimo. No, le diste al punto, con eso. Tal cual, porque luego creemos, pues caemos en confusiones y justo no cachamos esto tan maravilloso que dijiste, ¿no? Que hay un lazo en común. Total. ¿no? Hay un lazo en común y no podemos rechazarlo, ni la diferencia que estábamos hablando también, ¿no? El lenguaje que ya hablamos de eso en el primer podcast, pero hoy también lo podemos tocar, ¿no? Es diverso, Sí, es claro. incompleto, tiene todas las formas, ¿no? En el budismo se representa, por ejemplo, bueno, en el budismo tibetano se representan, por ejemplo, como las dakinis, ¿no? Que son estas entidades como femeninas, ¿no? De varias formas, a veces un poco tétricas, ¿no? Pero todas estas son representaciones justamente de estos cambios que uno puede ir haciendo, pero al mismo tiempo indica algo que todos podemos atravesar. Así es. Esto es algo que nos incumbe a todos justamente, ¿no? Así es. El rechazo es una parte muy importante en la clínica, ¿no? Porque el rechazo es inconsciente, ¿no? El rechazo, como decimos, cuesta hacer lazo con el otro, mantener el lazo con el otro. ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero sí, o sea, sin saberlo rechazamos justamente y no nos enseñan tampoco, hay muchas razones también de esto, ¿no? A cómo generar vínculos más positivos, más sanos, más nutritivos, por decirlo de alguna manera. Más receptivos. Más receptivos, ¿no? Enfocado a lo que tú quieres, pero digamos, eso también ya incluye al otro en esa perspectiva, ¿no? Entonces también enfocado a lo que tú quieres, coincides con personas en comunidades o en grupos, ¿no? Ahora en las redes está muy bueno esto, ¿no? Coincidir con personas que pues están canalizando energía hacia un futuro más próspero, más consciente, que es de lo que partimos, ¿no? Que sí creo que las condiciones materiales ahora en las que vivimos y tecnológicas han permitido un cambio de conciencia. No digo que sea por eso, pero sí le adjudico cierta importancia. Y eso está generando, y la gente lo nota a su manera, relaciones muy, muy curiosas y muy chistosas también, porque ya las culturas son transnacionales. Todo el mundo se junta con todo, las culturas ya están todas mezcladas. Y cuando las culturas se mezclan, uno se cuestiona, ¿y por qué esto es así? ¿No? Lo que decíamos hace rato, ¿y esto por qué es así? ¿No?
Y eso te abre a que, uno, el mundo no es como tú lo creías que era, ¿no? El mundo es fractal, si lo podemos decir de alguna manera. Y adentro, que es lo mismo, también, ¿no? Dices, ah, bueno, si las consecuencias de la afuera no son como creía, bueno, las de adentro tampoco, ¿no? Y ahí empieza todo este proceso de creación individual y pues en el Correcto, conjunto, claro. ¿no? Que es un proceso armonioso, delicado, ¿no? Que te lo tomas más en serio, ¿no? Con más sensibilidad. ¿No? Entonces ya es otro camino, ¿no? Que Ujú. uno va recorriendo, es un camino, ¿no? Cuando tienes que llegar a un lugar muy lejos, no te queda de otra más que recorrer el camino, Ujú. no hay de otra, ¿no? Entonces, Oye, y me acaba de caer un 20 antes que sí, lleguemos a sí, a la séptima claro, carta. claro, La primera fue conciencia y la segunda fue madurez, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, justamente. es muy interesante porque para que esto exista, bueno, para mí, desde donde lo veo yo, lo Ujú, primero es la conciencia. Eh, sí, y como bien dijiste, la diferencia, ¿no? La dualidad, ¿no? Porque la y sí, conciencia solamente, ¿de qué va a ser consciente? sí, Necesita eso otro ujú, de lo cual ser consciente para que experimentemos esto que ujú, estamos ujú, viviendo en este momento, ¿no? totalmente. Y luego sale la madurez, que si pueden ver en la cámara, si se las puedes mostrar, por favor, hermano, Claro. son unas manzanas, ¿no? Y eso me recuerda a algo que una vez leí, muy interesante, Ajá. que este, la famosa salida del paraíso de la Ujú, Biblia ujú, es a través de comerse una manzana prohibida. ¿Ok? ya. Entonces salimos del paraíso. ¿Pero qué representa esa manzana prohibida? Para mí es haberse comido el fruto de la razón. Es decir, comenzamos a identificarnos Mm, con el pensamiento, ¿no? Pienso y luego tal existo. cual, tal cual, Y eso tal cual. empieza todo el viaje. ¡Pah! Nos saca del paraíso en donde todo es uno. Nos comemos la manzana, bajamos a este lugar y Sí, empieza todo sí. este viaje del que estamos hablando, llevándonos ahora sí hasta la última carta que es, ahora sí, La es... última carta, no, estaba genial, te estaba escuchando lo que estabas diciendo y justo, ¿no? O sea, eh, algo también de lo que quiero hablar hoy es el tema del deseo, Ujú, ¿no? La manzana, ujú, ahora que te estaba escuchando, ¿no? O sea, el deseo provoca estas contradicciones que dices, ¿no? Que uno pues como dices, se dé cuenta que, como decía Descartes o Descartes, como dices tú, ¿no? De que primero pienso y luego existo, ujú, ¿no? Digo, no me voy a poner tan académico, ¿no? Pero este es un punto de vista más clásico de la filosofía. No hay filosofías más ancestrales o más modernas, ¿no? Que hablan también de que, bueno, no sé si uno piense, ¿no? Porque el cambiar que uno piense, por decir, es que que el sol gira alrededor de la Tierra. Y no, es al revés. ujú. Y cambiarse uno como el centro, como bien dices, salir de esta identificación, pero bueno, hay que salir varias veces, ¿no? Cada vez. Claro, claro, cada vez más quizás es un recorrido justamente, ¿no? Y bueno, O sea, Ajá, sí, lo que acabas de decir ahorita, si te entendí eh, bien, es que no es uno el que piensa, sino que somos pensados. claro, tal cual. Igual que somos, igual que, que realmente, digo, y no significa que no podamos pensar, ¿no? Por supuesto, Bueno, por desde mi supuesto, perspectiva, por supuesto. y se El parece mucho, pensamiento es algo muy serio. Sí, exacto, sí, sí. y se parece mucho a la respiración, ¿no? ¿Por Ujú, qué? ujú. Porque estamos la mayor parte de nuestra vida siendo respirados. No Claro, estamos respirando, claro. ¿no? O Sí, sea, sí. nuestro cuerpo está respirando, al igual que nuestros pensamientos están siendo pensados, o están, no Ujú. sé, están ahí, ¿no? Y nuestra identificación con ellos es lo que nos hace comernos la manzana, ¿no? Pero sin embargo, podemos, al igual que respirar conscientemente, también elegir pensar, ¿no? Claro, claro. El actuar. Ujú, Hay formas de actuar y estos son formas que hay muchas corrientes ancestrales incluso que hablan del cómo actuar, ujú. ¿no? Hasta cuestionan el actuar, ¿no? Se tiene que actuar, no actuar, como que no sé si se trate de actuar o no, pero capaz se trata de algo del actuar, de la conciencia, de la voluntad. No es un tema muy interesante, ¿no? La conciencia y la inconsciencia, que es lo mismo. Al final, como dices, ¿no? O sea, simplemente es parte pues ya de todo este recorrido que llevamos lanzado en las cartas,
¿no? Para llegar justo a que tú puedas crear en tu vida, Ujú. ¿no? O sea, esto lo pueden leer en psicoanálisis, ¿no? En varios autores, lo que predomina, digo, yo no creo tanto en esa teoría, pero lo que predomina es la pulsión de muerte. Es muy interesante ese planteamiento Sí. porque lo que ellos plantean El es psicoanálisis como que ortodoxo. claro, exacto, es un psicoanálisis ortodoxo. Lo que ellos plantean es que lo que predomina en la vida de uno, digamos, tiende más hacia lo destructivo, hacia lo agresivo, hacia la muerte, como dicen estos psicoanalistas. Y te digo, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero lo que sí me parece muy interesante es que predomine eso, ¿no? Ujú. Como una clase de fuerza negativa, que sea lo que predomine, Ujú. ¿no? Y dije, wow, qué interesante porque, pues, entonces para el psicoanalista inicialmente estamos jodidos, Sí. ¿no? Y bueno, inicialmente, ¿no? Porque justo está todo este recorrido donde las cosas se empiezan a invertir. A mí, Tal vez hasta sí, cierto adelante. punto sí es así. Claro, es así, por supuesto. Ujú. El camino arquetípico es para todos. Ujú. Varía, pero es para O todos. tal vez nuestras pulsiones principales o nuestro motivante principal sí es hacia la destrucción hasta que comenzamos a caminar este camino Hasta, que claro. requiere de conciencia, ¿no? Y requiere de saber que es que una vez tuve esta discusión con justo un Ujú. compañero de la carrera de psicología. Sí, Estábamos hablando de esto, con ¿no? Y la me decía, no, es que carrera, el sí. ser humano naturalmente es violento. Y Ajá. es igual que los animales se comen entre ellos, se matan para la Ujú, comida. ujú, ujú. Y le dije, sí, pero a diferencia de un animal, nosotros podemos Claro, pensar, claro, nosotros claro. podemos razonar, nosotros podemos elegir. Bueno, los que creemos que podemos elegir, Claro, sí, ¿no? Si sí. crees que puedes elegir o si no crees que puedes elegir, tienes razón. Bueno, perdón, Gabo, una persona que dice, por decir millones infinitos de ejemplos, una persona que dice, bueno, quiero el auto último modelo, lo va a conseguir, Claro, lo va a conseguir. claro. El tema justo del deseo es como, no tanto que quiero, sino desde dónde se configura lo que yo quiero, ¿no? Y es todo este camino, Ujú. ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho la teoría de la probabilidad, que es un poco más lógica, ¿no? Que a mí me gusta explicar este procedimiento de la pulsión de muerte que hablan los psicoanalistas, ¿no? Que justo efectivamente se invierte, pero hay que explicar cómo, ¿no? Y empieza a poder hacer más a lo creativo, al atender a lo creativo con uno mismo, atender las necesidades de uno, porque si somos, no, no hay un perro que quiera un Ferrari, pero el ser humano aún así tiene estas necesidades biológicas. Entonces, uno, por decir, también se tiene que dar el tiempo de cagar, se tiene que dar el tiempo de tomarse un vaso de agua, tiene que tomarse el tiempo de descansar, lo que sea, ¿no? Y bueno, obviamente también ya en la vida de cada quien entran cosas que son más o menos importantes, ¿no? Y eso también va cambiando en todo este camino, que le das más importancia, Ujú. que creías lo que creías que era, Ujú. ¿no? Y ya llega un momento donde, bueno, efectivamente en este recorrido puedes comenzar a crear. Cuando puedes comenzar a crear, y más para vida, bueno, ahí empieza el camino. Yo recalco el camino. Mm. Empieza el camino. Y el camino se potencializa más. Oye, Ajá. estoy pensando en esto, a ver qué opinas, ¿no? Y ayúdame a construirlo, pero Claro, claro. en... O sea, esto que rechazas se hace más fuerte, por lo menos en esta teoría de Jung, ¿no? Ujú. Oh, La ya. sombra, ¿no? Entonces, acabo de conectar Ok, algo y sí. dime cómo lo Estoy ves, medio pero familiarizado, sí. es como el ser humano sí está atado a su pulsión de muerte hasta que deja de empujar su propia muerte. O Ujú. sea, porque es lo que queremos negar, ¿no? Y si queremos negar Sí, algo, para negarlo tenemos que empujarlo y para empujarlo tenemos que estar en contacto con eso. ¿Y cómo voy a crear desde el amor claro. o para la creación o para el colectivo, para la colaboración, si estoy constantemente empujando eso que no me gusta sentir, que me da miedo sentir, aceptar como mi propia muerte o la muerte de los demás? Claro. Entonces, colectivamente el mundo, si está creando desde esta pulsión de muerte, es porque estamos rechazando ver esa parte de nosotros. Tal cual. Y hay mecanismos para eso. Mecanismos como de defensa, De de control para control. no darnos cuenta de eso. Mm. Digo, siempre es pan con lo mismo, como digo yo. Pero yo creo que siempre es pan con lo mismo porque es estructural. No han habido otras condiciones estructurales que nos permitan pensar una posibilidades Diferentes. diferentes, Claro. ¿no?
Yo creo ahora, digo, como repito, no creo que con la tecnología sea todo, pero sí creo que con varios instrumentos, ¿no? Ideológicos, la filosofía es uno, creo, muy importante, para bien, la filosofía, digamos, ¿no? Como las artes, ¿no? Hay muchas cosas muy importantes que se tienen que rescatar, me parece a mí, ¿no? En todas estas estructuras, ahí estamos nosotros, ¿no? También con el círculo en general y con nuestra vida encima, es doble chamba, Sí. ¿no? Es doble chamba para todos. Entonces, sí, es muy, muy, muy cierto lo que dices. Interesante. Sí, sí, sí. Y entonces nos vamos a la última carta. Bien, bien, vamos a la última. Proyecciones, la voy a mostrar acá en cámara nuevamente, ¿no? Y bueno, las proyecciones, tú lo dijiste también rápidamente y por algo será, que es el tema, pues, de la imagen en el ser humano, ¿no? Como decía, no vamos a encontrar un ave, ¿no? Que quiera tener algo, que quiera ser una clase de rockstar no, ellos, los animales están en otro canal completamente distinto, que compartimos, sin duda. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Un amigo me contaba la historia de un delfín, ¿no? Creo que hay varias, ¿no? No creo que sea la única, pero la historia de un delfín que está en un parque acuático, a mí no me gusta mucho eso, pero bueno, lo que sea, ¿no? Y resulta ser que, bueno, en teoría, porque así lo dicen, ¿no? Son delfines ya por decir, no lo dicen ellos así, ¿no? Domesticados, yo creo que están domesticados, pero ellos están como entrenados, ¿no? Entonces, como que de alguna u otra manera no hay daño, ¿no? Entonces todo está bien. Y bueno, por azares del destino, un día en una exposición, creo que estaban, porque la gente se mete a nadar con delfines a veces, ¿no? Y bueno, creo que estaba en celo o algo así la delfincita. Y bueno, se puso agresiva, mordió a un niño. Y bueno, estas cosas, ¿por qué suceden? Porque precisamente son cosas animales las que nos suceden, ¿no? En el sentido de que nosotros siempre creemos. La creencia es lenguaje o palabra, ¿no? Todas las culturas ancestrales han estudiado esto, que la palabra es la que crea la realidad, es la que crea el yantra, es la que crea el mandala. Y la palabra tiene un impacto muy profundo porque es la que me va marcando esa realidad. Pues, Si yo digo ese delfín no me va a atacar, bueno, puede que no me ataque, pero estoy dejando muchas cosas por fuera, ¿no? Que lo más obvio es que es un delfín, para empezar. tu palabra no va a tener influencia en eso. Pero es que Por supuesto. que no se trata de la palabra individual, se trata de la palabra del universo. Que no puede ser Exactamente. hablada por nosotros. ¿No? O sea, nosotros siento que Exacto. nosotros entendimos el Sí, universo sí. a través de nuestro mapa, construimos nuestro mapa, más bien, Ujú. y a partir de ahí hablamos, pero no significa que ese mapa sea el territorio. El mapa del universo Claro. no es otro. ¿No? Es como si el universo estuviera hablando con este lenguaje primordial, con este OM, ¿no? Con Claro, sí. este OM continuo. Y a partir de eso es como si nosotros hubiéramos hecho lo mismo en micro. Entonces creamos nuestro propio lenguaje y nos separa. Claro. De alguna manera también nos separamos de ese lenguaje Sí, sí, primordial. totalmente, totalmente. Sí, es. Y proyectamos, es que eso está increíble, que salió. Sí, O sea, creamos nuestras proyecciones y a partir de nuestras proyecciones sobre lo que pensamos que es el mundo y lo que pienso que soy yo y lo que pienso que eres tú, claro, me muevo. claro, ahí me El muevo, mundo. por supuesto, ahí el yo se mueve, tal Exacto. cual. Sí, Qué locura que nos llevó así de la mano. Y es así, como dices, el yo es lo más predecible que hay, pero no porque uno sepa que es predecible, lo tiene cachado. Eso nunca. Y como dices, ¿no? El tema de la imagen del ser humano se va creando pues sí, como dices, por esta otredad también. El gran ¿no? otro. Por el gran otro le llaman en la teoría lacaniana justamente, ¿no? Y esta otredad sin duda te constituye y te identifica. O sea, te da una vida, digamos, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión de la filosofía, que es una cuestión muy seria, muy profunda, de, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Nos trajeron, no nos trajeron? ¿Cuál es la existencia? O sea, son preguntas muy serias, muy profundas, ¿no? Y justamente yo creo que el camino individual, pasando tu imagen o tu ego,
es este camino que nosotros estamos hablando, ¿no? Ujú. Entre nosotros. Porque es un camino que, por decir, existe también, pero no existe como lo pensamos. Exacto. Tiene unas coordenadas distintas, pero ese modo de ser siempre puede ser por fuera de lo que está afuera. Mm. O sea, el camino, a lo mejor ya lo han escuchado, el camino espiritual efectivamente empieza desde adentro, Mm. ¿no? Y bueno, ahí empieza el mandala, como digo, el mandala no es cualquier cosa, el yantra no es cualquier cosa, ¿no? El aperturar estas cuestiones, así como aperturar este lugar, ¿no? Que lo aperturaste de una manera hermosa, te doy las gracias Gracias. nuevamente, ¿no? Son cuestiones muy importantes, ¿no? Que hay que atravesar, hay que actuar, hay Mm. que aprender de ellas, ¿no? Totalmente. Y pues al final creo que esta carta también, si la juntamos con la primera que es la conciencia, pues justo, ¿no? La conciencia no va del lado de la imagen y de afuera, sino que va de adentro, ¿no? Y agrego a imagen también la palabra de afuera, ¿no? O sea, yo creo lo que he aprendido, ¿no? Como alguien debe de saber. Esa es una cuestión que Jacques Lacan estudia, le llama el sujeto supuesto al saber, que él dice que es su teoría de este tercero que sabe todo, que sabe lo que a ti te pasa y te comprende. Y eso nunca es así. O sea, nadie puede comprender lo que a ti te sucede. Lo que sabe, lo sabe desde su propio mapa. Claro, exactamente, desde su propio mapa, que puede ayudar, Claro. pero no puede resolverle la cuestión a la persona, ¿No? Tiene que ¿no? ser adentro. De adentro justamente, y a eso va uno al análisis justamente, a hacer este recorrido, precisamente a que caigan todas las identificaciones que tienen lenguaje de por medio, un código, ¿no? Un modo de ser cae, y caen muchos a veces, muchos modos de ser, o las esferas de vida. Yo no creo en las esferas de vida, yo creo que el ego cree en las esferas de vida, ¿no? Pero bueno, en la clínica sí dicen, ¿no? Como que mis esferas de vida van cambiando, ¿no? Siento que voy cambiando en esto, ¿no? Y siempre se va recalcando como la serie de identificaciones, ¿no? Incluye pues ya todo este proceso justo, ¿no? O sea, madurez, lo que hablamos, la soledad, la inocencia, la creación, la receptividad, son procesos muy profundos. Oye, está muy interesante porque justo el episodio de hoy, bueno, como lo propusiste tú, que has sido de los pocos con iniciativa de proponer un tema, ha pasado, pero pocas veces. Genial. Y me encanta eso, porque es como, ya, vienes preparado para exponer un tema súper chido. Muchas gracias. Y me dijiste que este tema podría ser el sendero espiritual del mago, no, perdón, del loco al mago, Claro. ¿no? Y, a ver, aquí hay muchas preguntas, ¿no? O sea, Bien, bien. Hablemos de las preguntas. uno, Sí, sí. ¿qué hacen dos psicólogos, entre comillas, por los que están escuchando? Ah, Psicólogos, porque sí somos psicólogos, pero claro. no es lo único que somos y no somos. Ahí está el tema de la más. definición. Exacto. ¿Qué Claro. hacen dos psicólogos hablando de tarot? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué eso? ¿Y por qué el tarot eh, es relevante para la vida? ¿Y cuál es Sí, este camino? es una herramienta muy poderosa. Ujú. Sí, sí. ¿Lo preguntas, dices? Sí. Ah, ok. Bueno, yo creo que el tarot, en lo personal, para mí es una herramienta muy poderosa, Ujú. ¿no? Podemos hablar mucho de lo teórico, filosófico del tarot, pero a mí me parece que, pues con lo que ya también venimos hablando, ¿no? Hay justo herramientas, como puede ser el tarot, que te van a llegar en estas etapas, ¿no? Y esperemos, porque nada está garantizado, ¿no? Que cuando te lleguen esas herramientas puedas tú responder desde un lugar de donde partimos, consciente, De la conciencia. de la conciencia, ¿no? Para que precisamente cuando tú hagas sincronicidad, sea una sincronicidad que pueda ser potencializada y no una sincronicidad que no sea tuya, porque eso es lo más importante, tiene que vibrar contigo, ¿no? Y obviamente, como digo, ya cuando eso sucede, ya está en cuenta el otro, vibras con lo otro también, ¿no? Entonces, Con la sincronicidad te refieres, por ejemplo, a la carta que te salió o al evento que te sucedió afuera que tuvo algún tipo de resonancia con algo que estabas tú sintiendo, viviendo. O sea, por ejemplo, claro, el tarot señales hay un chingo, un chingo. o sea, hay de a montones, Pues todo el tiempo hay. todo el tiempo Todo hay. puede ser una señal. Todo puede ser una señal, exactamente. Pues sí, sí, capaz hay señales más relevantes que otras, pero hay señales. Sí. Hay señales, sí, sí, sí. Y justo, pues a veces nos sale para mal, a veces nos sale para bien, digamos, de alguna manera,
¿no? Pero justo pues todo parte como de acá, ¿no? Pues de la conciencia, como tú decías, de la desidentificación, que ahí termina el proceso, ¿no? En la carta 8, la carta 7, perdón, la identificación. Y pues bueno, en esa carta, ahí se cae la ilusión, que bueno, acá se llama siento desilusionarte, Exacto. ¿no? Para llegar a decir o que alguien te diga, es lo mismo, siento desilusionarte, es porque ya hay todo un recorrido de esto, ¿no? Y nuevamente el recorrido de uno no existe. Eso es lo más incierto. Yo en análisis, yo incluido, ¿no? Una de las cosas más angustiantes es no saber. No saber así como suena, no saber de un tema que tú quieres saber y a lo mejor hasta de ti mismo y no lo sabes, ¿no? Eso es muy angustiante, ¿no? Hasta Y que lo aceptas, ¿no? Y lo abrazas. lo tienes que aceptar, no hay de otra, justo como decíamos del rechazo. Lo aceptas y ahí empiezas el camino del héroe. Tienes que trabajar un montón de cosas. Oye, ¿y por qué este camino se llama, o cómo es que este camino funciona? Porque dices que Mm, empezamos siendo el loco, y yo no sí. sé mucho esto, ¿no? Pero según No, yo, adelante. el loco No importa, no es importa. esta Ujú. persona que se atreve a salirse de lo común, Sí. es esta persona que se sigue a sí misma y que es por lo tanto vista como un loco. ¿Y por qué llegamos a ser el mago? O sea, ¿por qué, digo, si el recorrido, no sé Mm, si es mm. así, pero Sí, te termina voy. siendo el mago, el recorrido? Sí, bueno, depende justo las teorías, por eso digo, no quiero entrar mucho a las teorías filosóficas, porque bueno, hay miles de finales o de principios o de lo que sea. Ah, ok. Hay muchos principios y Claro, muchos finales. arquetípicamente hay muchos caminos. Yo no estoy tan de acuerdo con esos caminos. Yo creo que hay un camino. Ok, ok. Bueno, aquí vienes a exponer Yo tu creo, mapa. claro, claro, exacto, ¿no? Y yo creo que en ese camino, como bien dices, ¿no? O sea, pues no puedes tú, ¿cómo sería? Tú no puedes darle significado desde el afuera, ¿no? Sin embargo, no puedes rechazar el afuera, como bien dices, ¿no? O sea, yo veo que justo pues el agujero existencial, ¿no? Es la solución y es el problema. El agujero existencial es el vacío, digamos. No, el vacío yo creo que es más como dicen, ¿no? Como una emoción o un sentimiento, ¿no? O sea, es más ubicable, ¿no? El vacío. Pero el agujero justo el problema es que no es ubicable. Ok. Ese es el tema. El agujero existencial es eso que hace que nosotros rellenemos con significados lo vacío. ¿A Claro, eso te la refieres? ¿O función es rellenar, rellenarlo? La tal mente cual. rellena lo que no entiende, lo que no tiene. Digo, de hecho, nada. En el curso de milagros, el primer ejercicio que Ajá, hay ajá, dice, ajá. o el segundo, no me acuerdo, pero uno de los dos dice, todo lo que estoy viendo no tiene significado. Creo que es el primero. Ok, Y el segundo es, yo le estoy dando el significado. Entonces, yo le claro. estoy dando el significado a este perro meditando. Yo le estoy dando el significado a este árbol de la vida. Yo le estoy dando el significado a este tripié que nos está grabando, ¿sabes? Ujú, ujú. Y es porque realmente intrínsecamente no tiene un significado. No, Si no, no se lo podría yo dar. exacto. No tiene ni siquiera un uso, aunque parezca que tenga un uso. No tiene ningún uso. En el sentido de que el uso generalmente se habla como de que, bueno, en teoría económica le llaman el usufructo, ¿no? Que tú obtengas la recompensa de lo que tú has trabajado o lo que has hecho, lo que has creado, lo que sea, y tienes una paga, ¿no? Sobre eso que tú donas, podemos decir que lo donas, y tú recibes una paga de vuelta, ¿no? Y bueno, puedo hablar con el capitalismo de esto, pero voy a ir más profundo todavía porque esto trasciende las culturas y justamente como que estamos hablando del agujero, ¿no? El tema de todo este recorrido es precisamente que nosotros cuando pensamos en cómo vamos a hacer, ahí estamos pisando la trampa. Con cómo vamos a hacer, o sea, Ah, ¿quién vamos a ser? ¿quiénes vamos a ser? Ujú. Sí, porque ahí lo que queremos hacer, que no está del todo mal, pero lo que queremos hacer es diferenciarnos del círculo colectivo que decíamos, ¿no? Ujú. Y al final somos parte de eso. Eso no quiere decir que no te puedas diferenciar adentro. Y eso es lo que te hace un loco. Eso es lo que te haría loco, por supuesto. Claro. Eres, lo dicen ellos, eres el excluido. Todos lo decimos, nos rechazaron, ¿no? Tal. Claro, estamos por fuera del círculo, por supuesto. Ok. ¿No? Y el tema siempre es
O sea, ni siquiera es el entro o salgo del círculo. El tema es qué haces ahí. Que repito, ese es el tema de la filosofía, ¿qué hacemos aquí? Pero también esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O sea, también nosotros está muy interesante eso, pero también yo, ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Implica la palabra yo, y para saber qué hago yo aquí tengo que saber quién es ese yo. Claro. ¿Dónde está ese yo? El yo que nadie puede nombrar. No está, ¿no? Hace rato dijiste algo muy interesante sobre el lenguaje perdido, ¿no? El lenguaje que uno se encuentra en su crecimiento es un lenguaje perdido porque nadie lo ha encontrado. Por eso es perdido, porque nadie lo ha encontrado. Y este lenguaje que tú vas encontrando a lo largo de tu vida en el recorrido arquetípico es un lenguaje de locos. Es un lenguaje... ¿A qué me refiero con que es un lenguaje de locos? Es un lenguaje que nadie te va a entender, más que la persona o lo que sea que te esté acompañando, digamos. Nadie te va a entender porque no están conscientes del todo del significado de tus propias palabras. Es más bien porque ven tus palabras desde su propio significado. Exactamente, cree en tus palabras, ¿no? Y ese es Cree justo, en tus palabras. cree en tus palabras el otro. Y ese es el tema que el curandero o lo que sea no debe de caer en la palabra de quien sea. ¿Por qué? No es que sea culpa del otro, sino que esto es algo estructural. La palabra falla. No puede alcanzar a expresar todo lo que puede expresar. Entonces, si falla, tenemos un gran y serio problema. Entonces, si la palabra falla, nosotros tenemos que ir pensando justamente más allá también de la palabra, que es lo que estudia el psicoanálisis, que es el deseo. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero se articula. Ay, perdón. No, está perfecto. Se articula, se escribe, ¿no? Obviamente aquí está implicada la palabra en el deseo. Y cuando uno va recorriendo este camino arquetípico o este recorrido analítico, como decía al principio, se da cuenta que es parte del todo, que es uno más, ¿no? Eso no quiere decir que no te puedas diferenciar en el todo. Oye, pero ¿cómo existe el deseo sin el yo? ¿O existe el deseo sin el yo? Muy buena pregunta. ¿Existe el deseo sin yo, dices? Muy buena pregunta. Bueno, el yo y el deseo son elementos o características estructurales de nuestra vida. O sea, no podemos no vivir sin yo o sin ego y tampoco podemos vivir sin el deseo. Claro. ¿No? La cuestión del deseo, que esto es lo interesante del descubrimiento de Lacan y bueno, también de otras culturas ancestrales, que es el agujero, que es que tú tienes un agujero que nadie sabe identificar, ni nombrar, ni expresar. Eso lo tienes que ir descubriendo, ni tú. Nadie lo puede decir. Pero lo que pasa después es que llega un momento en el que tú te vas dando cuenta precisamente que tienes, por decirlo así, un discurso muy profundo, impregnado, muy profundo. Y no solo eso, porque esa es una de las cuestiones, sino que te das cuenta de las otras ideologías también. Entonces aquí entra otra segunda cuestión de, bueno, y entonces la vida es un nihilismo en el sentido de que nada tiene sentido, nada importa, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene si nada tiene sentido? Y cuestiones filosóficas, como digo, muy importantes, pero esto es una etapa del recorrido. Exacto. ¿No? Y luego entra otra última etapa, ¿no? Que es precisamente la articulación de uno. Cuando uno empieza a articular su vida, esto se ve en análisis muy claro, porque en análisis yo creo en lo personal que uno va a hablar de cosas que no quiere hablar. ¿A qué me refiero? Uno va a hablar de cosas para entretener un poco al analista. No va a hablar de lo que en verdad quiere hablar. Pero no por él, sino porque justamente la palabra no se lo permite, sin que lo sepa o no. Entonces yo lo que tengo que hacer es aperturar su palabra. Es muy sencillo. Aperturar su palabra es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué significa esto para ti? Poner un agujero aquí en medio y empezar a rondar en torno a eso. Y el agujero toma forma, ¿eh? Cuando toma forma, ¿no? Ahí tienes una llave para ti, ¿no? Esa llave es valiosísima, ¿no? Ahora, como dicen algunos, cuando se abre una puerta, se abren otras 10. Eso es parte del camino arquetípico justamente también, ¿no? Sí, interesantísimo, sí. Sin duda. Me ha pasado muchas veces que le he dicho a mi propio psicólogo, le he dicho, a ver, es que si pudiera tener las palabras para mostrártelo. Es más, si pudiera nada más abrirte mi pecho y enseñarte lo que estoy sintiendo. Claro, mi experiencia. Porque hay veces que yo estoy consciente de esto que estás diciendo. Mis palabras no logran expresar lo que está pasando, ¿sabes? No lo logran. Y por lo tanto, ¿cómo va a lograr el otro
entenderme. comprenderme. Claro. Claro. O sea, Y creer que entiendes al otro es una súper trampa. es Y de lo- las mayores Y trampas. lo encierras también en lo que el otro cree de sí mismo. Eso es Ya, cubrir el se agujero acabó. del otro. Se acabó. Se Claro. acabó el proceso de crecimiento. Totalmente. Si yo te creyera lo que toda la historia de tu victimez, de tu victimismo que me estás Sí. contando, te encierro ahí. Exacto, exactamente. Y yo me creo el que sé sobre tu victimismo. Exactamente, es una anulación del otro. El tema es que le cubrimos la falla al otro. La falla lo vemos como falla. Y la falla no es falla. Ni las nubes son nubes. Eso te lo enseña un chamán en el cerro. Las nubes nunca son nubes, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, precisamente cuando nosotros nos vamos desarticulando de la palabra del Señor, por decir en muchos contextos del Señor, bueno, justamente vamos encontrando nuestra propia palabra junto con otro. Ese es el tema. O con lo otro, ¿no? Es un proceso de articulación muy, muy difícil. Yo diría que incluso es imposible de sostener. Y es interesante porque me tengo que diferenciar de alguna manera de ese otro para empezar a crear mi propia articulación. Exacto. Pero al final no me estoy separando. No. Soy parte. Eres parte de. Esa es la contradicción. Es ¿cómo se llama? La banda de Moebius que nos enseñaste hace mucho, ¿no? Por supuesto. Claro. Y la banda de Moebius, si lo quieren buscar por ahí, ¿no? Podemos poner una imagen aquí en el recuadro de la banda de Moebius. Buenísimo. Está muy fácil. Buenísimo. Esa banda es el efecto del análisis, por ejemplo, que no es que uno se dé cuenta en el análisis que no hay adentro afuera o que adentro afuera es lo mismo, ese es como el concepto filosófico, sino que lo que se da cuenta uno, por decirlo más clínico, ¿no? Es que uno dice, no sé, por decir, yo siempre quise ser una esposa, ama de casa, que es completamente válido, ¿no? Y a lo mejor y de repente dice, no, ¿sabes qué? Al final yo nunca quise eso, ¿no? Pero para llegar ahí, generalmente, como dices, es integrando la sombra o que la sombra te avise. Generalmente la sombra nos avisa. ¿Cómo nos avisa? Cuando las cosas se ponen mal. Okay. Bueno, eso creemos, que se ponen mal. Sí, o sea, empezamos a estropear nuestra propia vida y culpamos a Dios o culpamos al gran otro. Y la sombra ahí está para enseñarte, como dice Jung. Ahí está enfrente de ti para enseñarte. Nada más hay que subirse a bordo. No. ¿Cómo es que un loco llega a convertirse en un mago? Excelente pregunta. A mí me parece que... ¿Cuál es la diferencia, no? Entre estos dos. Entre el camino del loco y el del mago, claro. ¿Son diferentes caminos? Pueden ser partes de un camino. Pueden ser ambas. Puede ser un camino del loco, uno del mago, o puede ser un camino tal cual arquetípico de loco a mago. Como te digo, puede ser de... Vámonos a rewind. Ok. Porque, como nunca se ha tocado esto en el podcast, nunca hemos hablado de lo que es un arquetipo. Excelente. Entonces, empecemos por ahí. Buenísimo, muy bien. El arquetipo es una figura que trasciende. Es una figura cultural, ¿no? Que está plagada de significado, ¿no? Okay. Es un símbolo, ¿no? Son símbolos. Yo tengo esta idea, no sé si es correcta, pero está impregnada en digamos, como un blueprint, como una programación en el universo. Sí, puedes decir en el universo, total, yo concuerdo ahí, sí. En la proyección. Bueno, es que es lo mismo, claro, en las masas, en el cosmos, claro, por supuesto, sí. Okay. Más está impregnada de nuestro propio significado. Sí, claro, que no es nuestra. Que no es nuestro. Que no es nuestra, es de los otros que me constituyen. Ok. Y lo otro que me constituye. Ok. Cuando tú creces y ves las nubes, bueno, porque a mí me gusta mucho ver las nubes, ¿no? Pero cuando ves las nubes, ¿no? Algunos se dan cuenta que las nubes no son las nubes. O sea, que las nubes tienen otro factor, por decir, de muchas cosas, ¿no? Un plano energético en esta cosa que llamamos tierra, ¿no? Y bueno, si uno se pregunta eso, ya la hiciste. Ahora ve y explora esa pregunta. ¿Qué tendrá que ver esto que no parece las nubes que yo siempre me hicieron creer que eran las nubes y no son las nubes? ¿No? Imagínate lo que voy a encontrar. No solo lo que yo quería descubrir, eso y más, ¿no? Y eso es bienvenido justo en el recorrido de uno. O sea, no hay un tiempo, porque podemos hablar de infinitos un buen rato, pero en el tema de los infinitos, también los infinitos acaban.
según la teoría, los infinitos no acaban, pero cuando ya la organizas en niveles, puede acabar el infinito. Y yo no creo en lo personal que un psicoanálisis o una psicoterapia sea infinita, o un acompañamiento, para dejarlo más así, ¿no? Sea infinito, ¿no? Yo creo que sí debe de haber como una clase de diagnóstico, como lo haría cualquier profesional, por decirlo de alguna manera, pero este diagnóstico que ya implica palabra, en el análisis que no sea desde la palabra, porque la palabra ya sabemos que es una trampa desde el inicio, ¿no? Nosotros lo que tenemos que dar lugar es a su ser, ese ser que, como dijiste hace rato, está completamente cubierto por muchas cosas. Está identificado con esas cosas. Está identificado a todo, ¿no? Y a lo que tiene que darle lugar cada vez más es a ese agujero interior, que también, aquí sí, como los principios herméticos, es darle lugar al agujero de afuera, ¿no? Y de repente decir, caray, la sociedad que vivo no es tan bonita, ¿no? Es medio compleja. Y a lo mejor lo dices, no solo es compleja, también tiene su lado bastante trágico, bastante violento. Lo dices, bueno, pero tampoco es tan así, ¿no? Y justo este es un proceso en el que tú te vas desenvolviendo, ¿no? Pero nuevamente creo que el psicoanálisis, y bueno, yo también en lo personal y con otras personas, no por reducirlo al psicoanálisis, ¿no? Sino al campo de la palabra, si tú no te desidentificas, por decirlo así, todo el tiempo, ¿no? Hasta cierto punto, porque esto es infinito, hasta cierto punto, tú no vas a entender qué te sucede y ni qué sucede con el mundo tampoco. Total. No vas a entender qué quieres, te vas a sentir perdido, te vas a sentir frustrado, vas a estar nada más dando vueltas. Y como digo, a mí me parece que el camino es uno, ¿no? Solamente que ese camino que nos espera, pues nos espera a nosotros, ¿no? Y ese nosotros, dice Lacan después de Descartes, ¿no? Es donde yo no lo pienso, ¿no? Dice Lacan incluso, yo soy juguete de mi pensamiento, ¿no? Porque cuando uno va a hablar de algo y queda esto cuestionado, no queda de otra más que una nueva verdad. Y somos juguetes de nuestros pensamientos hasta que nos damos cuenta de la identificación. Que fuimos el juguete. Exactamente. Claro, fuimos usados. Exacto. Tal cual. ¿Y a la mente la usas o te usa? Igual que el Claro, lenguaje. claro, es así. Es así. Y eso es como dices, del ego y el deseo son estructurales. Hacer esto consciente o inconsciente es estructural también. Algunas cosas las haces conscientes, otras no. Sí. Pero lo que sí es que hay algo que tú puedes comenzar a identificar, ¿no? Que puedes comenzar a trabajar con alguien y darle un lugar indefinido a eso. Exactamente. O sea, y creo que, o sea, mira, yo no he estudiado psicoanálisis, pero cuando tomé clases contigo, me hizo mucho sentido. Yo así abordo a las personas con las que trabajo. O sea, Sí, les doy ese espacio de ser. No sí, las veo como seres identificándose con su historia, ¿no? Y yo trato de hacer un espacio en mí que no se está identificando con ni mi propia historia, ni su propia historia, porque si no, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a tener espacio para respirar su ser? claro, ¿No? tal cual. Pero sin embargo, todo esto no lo aprendí ni por ni por mi maestría de humanismo, ni por mi licenciatura en psicología, ni en nada, ¿sabes? Te lo enseñó este camino. Lo aprendí por mi propio Claro, camino. claro. Tu camino. Muy tal cual, interesante tal eso. cual. Y creo que ahí es una enseñanza muy grande para mí con las personas que trabajo, porque si yo pude aprender y sigo aprendiendo y seguiré, porque claro que constantemente caigo en la trampa de identificación y bla, 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 bla. Claro. Confío en que entonces tú, que vienes conmigo a ser analizado o acompañado, también tienes la llave. Claro, sin duda alguna. Sí, esto es en conjunto. Esto no se puede poner en el lado de nadie. Y más importante, nada está garantizado. Nada está garantizado. ¿No? Incluso cuando nos pasan cosas malas, tampoco está garantizado. Uno dice, ya valió madre. No, no ha valido madre. ¿No? Y también cuando uno llega al éxito, no, tampoco ya estás donde piensas que vas a estar. Como dice Lacan, eres juguete de tu pensamiento, ¿no? Capaz sí, a ver, no está mal que quieras ser una estrella de rock, ¿no? Pero a lo mejor y hay algo de eso que no quieres tú en tu vida. Es legítimo que no lo quieras, pero a lo mejor y no sabes cómo desapegarte de eso, ¿no? Y la única manera que queda es hablarlo con alguien, como dices, que le dé lugar a tu lenguaje,
pero tú no comprándote su lenguaje, Exacto. ¿no? Porque si tú te compras su lenguaje, entonces vamos a creer que entendemos, caemos en la filosofía, ¿no? Y ahí el terreno es infinito, justamente, ¿no? Lo que queremos es encontrar una verdad que a ti te importa, que es muy seria, ¿no? Esto puede tomar semanas, meses, años, nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que hay un camino, ¿no? Y cuando este camino, como digo, termina, bueno, uno entiende lo que tiene que entender, ¿no? Las últimas cartas que tiramos fue proyección y la primera fue conciencia, ¿no? Uno entiende hasta donde puede entender, ¿no? No, yo no estoy diciendo que termina ahí, ¿no? Puede iniciar otro trayecto arquetípico, sin duda alguna, o puede acabar ahí, yo quién soy para saber, ¿no? Puede acabar ahí también, ¿no? Pero lo que sí es que justo es un recorrido, ¿no? Que es largo, ¿no? Y que, como bien dices, pueden ser vidas incluso. Y hay momentos donde uno ya puede empezar a pensar a futuro, que es lo que decía al principio, ¿no? Porque cuando tú integras y das lugar al agujero, no a estarlo cubriendo, sino todo completamente a la vez, cada vez descubrirlo más, cada vez perder más, tal cual, hay que ir perdiendo. Y cuando vamos perdiendo, ahí empiezan a aparecer las cosas interesantes, ¿no? Está muy, muy, muy interesante esto. Y estoy pensando en cómo el camino del héroe, si me equivoco, corrígeme, pero empieza y termina en el mismo lugar, Ok. ¿no? O sea, por ejemplo, si ves la Sí, película, y es así. es así. Y el Rey León sale de su reino, se va a vivir todo esto y regresa de nuevo a su... Entonces yo me Claro, pregunto, claro. porque así lo he sentido algunas veces cuando, Y se cuando he tenido la siente fortuna de, totalmente. de sentirlo, Sí. que aquí está todo lo que necesito Mm, saber, aquí y claro. ahora. Todo está aquí. Entonces, no es Es un eso. recorrido de llegar a otro lugar, es que todo ese recorrido te trae a este mismo lugar en donde estamos ahorita, todos los que nos estamos involucrados en esta conversación, Claro. nos vuelve a traer aquí, pero no es el qué, es el cómo. ¿Cómo estás aquí ahora? Claro. Como desde dónde estás. ¿No? Ujú, Regresas ujú. aquí, siempre ¿Desde está aquí. Todo dónde? lo que necesitas saber ya está aquí. Pero Totalmente. el camino es necesario para cambiar nuestra percepción. Ah, sin duda, sin duda. Como me dijo un campesino, bueno, Dios ya me da algunas cosas, pero yo tengo que hacer todo lo demás. Exacto. ¿No? O esta frase No. que me gusta mucho que es, no me acuerdo de qué origen, pero dice, antes de la iluminación, cargar piedras. Y después de la iluminación, cargar piedras también. ¿No? Lo Sí. mismo. No es el qué estás haciendo. Ujú, ujú. Y lo que sí es que esas piedras pueden, como bien dices, ¿no? Tomarse desde algún lugar, ¿no? Porque justo el tomar piedras es parte de la vida, Ujú, ¿no? El tema justo es que a veces tomas piedras que ni son tuyas, ujú, ¿no? Y no se trata tampoco que sean puras piedras tuyas, ¿no? Sino que también, como digo, esto sea en conjunto precisamente, ¿no? El aceptar que uno es uno más en la vida es un proceso muy largo, porque llegar ahí, como bien dices, es un proceso topológico. La topología es el estudio de los espacios y del tiempo, si quieren, hasta podemos decir. Y la topología explica, Lacan explica esto en efectos del análisis, ¿no? De un psicoanálisis, cómo uno lo vive. Y una de las vivencias justamente es lo que acabas de decir. Uno empieza, por decir, no podemos decir exactamente justo cómo, pero empieza donde termina, o termina donde empieza justamente. Y ahí ese es un sentimiento, genial como lo dijiste, es un sentimiento, y solo queda una cosa por hacer, seguir ese sentimiento, ¿no? Es como, ok, algo está sucediendo ujú, aquí, ujú. ¿no? Y justo eso es parte de este camino que nosotros podemos ir abriendo. A mí no me gusta el tema de la conclusión ni del cerrar. No digo que sea malo, pero quizás en un principio hay que abrir y un montón. Y no solo hay que abrir, hay que sostener, ¿no? Sí. Eh, Sostener eso que se abrió. Exactamente. Mientras se va abriendo hay que sostener todo eso porque sí, es legítimo, uno se puede cansar, uno se puede frustrar, uno se puede lo que sea. Y puede volver a caer en la identificación con su pasado. Claro, esto, como dije, no hay garantías en esto. Aquí te puede ir de la chingada o te puede ir muy bien. No hay garantías. Y lo que decía, ¿no? Pues me parece que lo central, pues justo es el tema del deseo, ¿no? Que mi deseo no es mío. Primero, como dije con la pulsión de muerte, viene del otro. Mi primer deseo, si es que hay como uno primero, viene del otro,
¿no? Y luego tengo que desidentificarme y es todo un proceso para ir encontrando lo que quiero, ir encontrando, dándole apertura y eso es todo otro proceso también. Ay, me estás volando la cabeza. Muchas cosas. A ver, o sea, yo creo que estamos aquí porque el universo tuvo un deseo, tiene un deseo de que estemos aquí de alguna manera. Sí. De experimentarse a sí mismo a través de Benji, a través de Gabriel, a través de Guayak, a través de ti que nos estás escuchando. Experimentarse, ¿no? Experimentarse como universo a través de las diferentes posibilidades, ¿no? Yo me pregunté como, ok, a ver, si el deseo es del otro, ese deseo es del universo y yo estoy aquí por el deseo del universo, pero el universo soy yo. Sí. Al final. Sí. Y no. Eres y no. Claro, y no. Claro, eres algo imposible también, eres algo indescriptible también dentro del universo. Qué loco. Pues espero que hayan disfrutado esta plática. No, no es cierto. Está muy cabrón. No, pero es un recorrido justo que todos vamos a atravesar o estamos atravesando. Oye, y ahora sí, ¿cómo es? Ahora sí que ya pusimos este contexto detrás y los arquetipos. ¿Cómo es que empezamos o cómo es que vamos de ser un loco a ser un mago? Claro. A mí me parece que justo con esta respuesta que di, pero la voy a dar desde otro punto de vista, ¿no? El loco persigue sueños, ¿no? El mago, como dijiste tú, sabe desde dónde viene el sueño, su sueño, que no es suyo, es del otro, ¿no? O sea, la trampa siempre va primero. Tú ya estás en la trampa. Como un truco de magia que hace el mago que sabe exactamente de dónde viene. Claro. Pero el espectador no sabe de dónde viene. Exactamente, tú ya estás en la trampa. Lo primero que va a hacer el ego es decirte calma. No hay nada que preocuparse. No, ya estás en la trampa. Ese es el tema justamente. Y ahí es donde tenemos que empezar a actuar. No hay de otra más que actuar. No hay de otra. El ego siempre te va a querer frenar en la primera vuelta en la esquina que encuentre, ¿no? Y es un ego que así va a ser hasta que lo vayas entendiendo, articulando, porque hay que saber como el mago de dónde viene todo esto. Hay muchos arquetipos que traen mucha simbología de cómo se supera eso, ¿no? Con serpientes, tienen serpientes, ¿no? Como, o no sé, cosas muy profundas, ¿no? Que justamente demuestra, como decías, la dominancia del arquetipo, ¿no? Porque si hay una dominancia, me parece, en algún punto, pero es la tuya, ¿no? Es esto que tú no puedes creer porque es tuyo, ¿no? No es de nadie más. El tema de la soledad. O sea, parte del camino de llegar al mago, ser tu propio mago, es la soledad. O sea, hay cuestiones que no vas a poder contarle a los demás. No porque no puedas. A lo mejor no quieres, yo qué mierda sé, ¿no? O sea, justo es parte de eso el tema de la soledad. Y habrán cosas, tenlo por seguro, que vas a tener que compartir. Claro. ¿No? Totalmente. O sea, bueno, si la solución de ese agujero es entrar a él y ese lugar está en ti, es hacia adentro, claro que eso ya conlleva cierto grado de soledad. Claro. Tengo que estar en constante check-in conmigo. Claro. Con esto, con lo que yo estoy sintiendo, claro. Lo que está pasando en mí. Y que tengas gente importante que te saque de ahí, que justo te diga, no, esto tú lo estás pensando y como lo piensas, no es que te niegue o te invalide lo que piensas, sino que te haga posicionarte como juguete de tu pensamiento. Exactamente. ¿No? Y decir, mira, ¿no? En todas las sesiones, 100% de las sesiones uno llega creyendo que su problema con la vida, que son problemas profundos, es con todo un tema, y no, el todo un tema está en otro lugar. Sí. Qué loco. Y si no somos conscientes de eso como terapeutas, nos vamos a caer en la propia trampa. Tal cual. Vamos a seguir por un camino que no nos va a llevar a ningún lugar. Tal cual. Y llegar al mago es apropiarse de tu escritura, apropiarse de tu palabra, ¿no? Que no estás solo, estás con otros que te pueden empujar a, como decía, ¿no? A pensarte donde no te piensas. No hay más valioso que eso, ¿no? Justamente el pensar que uno a lo mejor y no piensa justamente.
Porque entonces ahí por primera vez le das lugar a qué pienso yo en realidad. Ahí está valiosísimo eso, Sí, ¿no? Si ¿no? todo lo que he pensado no es pensado por mí, entonces... ¿Quién lo escribe? El Exacto. otro, siempre es así, Ujú. ¿no? Y llegar al mago es apropiarse de tu escritura. No estoy diciendo que tengas como el vaso toda tu escritura aquí, ¿no? Sino que te vas apropiando, la vas abrazando, la vas escribiendo tu escritura, ¿no? Y eso no quiere decir que se vaya a terminar, porque cada vez la vaya abrazando más, ¿no? A lo mejor y a veces así pasa. Escucho a los analizantes decir, no, es que hay mucho que tengo que aprender. Y a veces les digo, sí, pero hay tiempo, no pasa nada, lo vamos abriendo, ¿no? Todos tenemos que crecer, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de todo lo que tiene que cambiar, sí, ni te imaginas, hay muchísimo por cambiar. Pero bueno, eso es lo que nos pasa a todos, es de a poco, la escritura se va apropiando desde el agujero, ¿no? Por cada quien a su manera, con alguien que te pueda también dar el don de ese agujero, ¿no? De no caer en estas trampas y pues se escribe y tú lo vas apropiando. Tenemos que estar cómodos con ese agujero, ¿no? Saber que está vacío, que Es no estructural, es estructural y está bien estar ahí. Es un proceso. es un proceso, Vamos poco a poco. es un proceso. Ujú. Y cada quien, como decías y decíamos, pues formamos parte de ese conjunto, ¿no? Nosotros no somos animalitos, ¿no? Nosotros somos sujetos deseantes y el deseo llega tan profundo como se imaginen, ¿no? Y justamente parte del deseo que demuestran los psicoanalistas es que lo escribes tú, desde otro lugar, y que todo lo que tú creías creer no va por ahí, ni tú, ni la vida, ni nada. Nada, nada, nada. Y eso puede pasarte varias veces, ¿no? Es un tema que hasta que entre el mago, que tú descubras tu propio mago, ahí te vas a dar cuenta, bueno, como de todos, de tu propio ego. Hay que Claro, conocerse, hay que conocerse. claro. Como dice Alan Watts, estamos en un juego de hide and seek, de escondidillas, ¿no? Claro. Te encuentro y luego te vuelvo a perder. Te encuentro y luego te vuelvo a perder, ¿no? Tal cual, hay que Como, ¿dónde cazar al estás? Hay que ego. cazarlo, hay que estarlo. Como decían, hermano, en la clase de... El acecho, El exacto. El de acecho. Don Juan, ¿no? Claro, conozco. Muy bello, hermoso. Exacto. Sí. Sí, sí. Uno, y yo diría, uno ya está siendo acechado. Ujú. Ya está siendo acechado. Y no porque uno dejar de ser acechado ya no lo van a acechar, Ujú. ¿no? O sea, justo hay que cuestionarse el para qué estoy en esto, ¿no? Y no hay otra que el agujero. Si tú vas al agujero, no vas a cazar mal. No, eso no quiere decir que te vayas a equivocar, pero no vas a cazar mal, Ujú. ¿no? Entonces, pues de ahí justamente. Es todo un mindfuck, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Pero ese yo que está aquí no sé quién es. Entonces tengo que de alguna manera yo rellenar. Tengo que ir a buscarlo donde yo no me lo espero. Es así. Y ese es el camino del héroe. Irte a buscar a donde no esperas. Y Así salirte es. de la zona conocida, del pasado. De eso que siempre he sido. Sí, la Ujú. ilusión es algo potente. Hablando de la ilusión, Ujú. este, ¿cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestro ser, de nuestro potencial. Mm. de La nues- palabra Mm. es lo que más nos aleja y nos acerca a nuestro ser. A ver. La palabra es lo que seduce al ego y lo que repudia al ego. Pero cuando el ego lo repudia, ahí estamos nosotros, nuestro verdadero yo, esperando a ser articulado justamente. O sea, necesitamos de la palabra para acercarnos también a ese verdadero yo. Necesitamos, la palabra Es el vehículo. es el vehículo. Ok. Tal cual. Mi realidad es lo que uno dice de ella. O no sé si yo la diga, pero es justamente eso. Ese es interesante porque, por ejemplo, el Advaita Vedanta, que es la no dualidad, Mm. eh, y la verdad no soy experto, creo que es así, pero rechaza Sí, sí. la palabra. O sea, para que yo pueda ver realmente las cosas, necesito verla a través, verla directamente, porque si la veo a través de la palabra ya estoy separado de eso, ya que la palabra, por Ujú, definición, ujú. ya está separado del objeto.
Sí, No es el exacto. objeto, la palabra nunca va a ser el objeto. No, no, es cierto, y es cierto. Y ahorita que lo estás diciendo me hiciste pensar, ¿no? O sea, la palabra es como el amor y el odio que se dicen palabras, Ujú. ¿no? O bueno, en expresiones, como sea. O sea, no puede haber odio sin amor, amor sin odio, sombra sin luz, Ujú. luz sin sombra, Ujú. justamente, ¿no? Ujú. Pero estas cuestiones, ahí es donde está la trampa. Estas cuestiones están limitadas. Son palabras que no son ni mías. No es mi entendimiento, no es mi percepción, no es nada. Todo eso es, como dijiste, de lo que compartimos en común. Claro. A mí me gusta mucho cómo Terence McKenna dice, culture is not your friend. ¿No? La cultura no es tu amiga. Freud hablaba del malestar en la cultura. ¿No? Lacan también habla de muchas cosas de la cultura. O sea, son temas muy específicos que gente intelectuales identifican rápidamente, ¿no? Y el tema justamente es, o Alan Watts, como dices, Alan Watts me gusta mucho también, y justamente es el tema de doblarte o desdoblarte de la identificación completa, Ujú. ¿no? Tú tienes que ir al agujero, a la incompletitud, adentro, al agujero, a descubrirte en la completitud. Wow. Y es que ahí está, ¿no? Dentro de la nada existe el todo, justo como dices. Entonces, para Claro, llegar al todo, necesito a huevo ir ahí, a esa nada. hay que ir ahí, Hay que ir ahí. hay que ir ahí. Ahí está la esencia del universo y de nosotros. Qué hermoso. Gracias, Benji. Gracias, hermano. Oye, si Gabo, tuvieras que muchas gracias a decirle ti. a los expectantes, a los que están escuchando y viéndonos, Ujú. siento desilusionarte, pero ¿qué les dirías? Eh, Hablen, será maravilloso. Siento desilusionarte, pero hablen, será maravilloso. Hay que hablar, hay Hay que que hablar. hablar. Perfecto. Benji, ¿cómo podemos encontrarte en redes? Si alguien resonó Ah, con tu claro, estilo, ¿cómo pueden claro. encontrarte? Gracias, Gabo. Sí, para el contacto, mira, a mí me gusta ahora en estas épocas, en estas etapas de mi vida, me gusta ofrecer dos contactos. Un contacto que es para bueno, tengo una organización de psicoterapia, capaz para otro episodio. Tengo una organización de psicoterapia, tiene todo un enfoque, etcétera, que estamos trabajando en ello. Y pues la gente que esté buscando alguna clase de ayuda, de acompañamiento, ¿no? A lo mejor ya si quieren meterle psicoanálisis, si saben más, yo qué sé, no importa. El algoritmo está diseñado para eso. Vayan a motusdao.org y ahí pueden conseguir psicoterapia, ¿no? De calidad, accesible para ustedes, ¿no? Esto no es como algo higiénico de moral o como decía de cultura, esto es cuando ustedes quieran o cuando no quieran. Y bueno, justamente ese sería un abordaje para la gente, nuestra audiencia, nuestra querida audiencia, que le dimos una lectura hermosa hoy. Y bueno, el otro también, ¿no? Que me importa mucho es para los colegas, ¿no? Que los colegas que, pues, no importa en qué etapa estén de su desarrollo como psicoterapeutas o psicoanalistas, que me contacten ya sea a mi Instagram, ¿no? Benjamín Busali, o que también me puedan contactar en la organización, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Si están interesados, yo también estoy interesado, ¿no? Entonces, y en esta organización o en mi perfil de Instagram, pues justo capacitamos psicoterapeutas de próxima generación, Ah, genial. ¿no? Que trae todo un marco epistemológico hasta ancestral también, ¿no? Ya como un cambio bastante profundo en la salud mental, como habilitar, como hablamos hoy, la salud mental, hay que habilitarla, ¿no? Y bueno, los colegas somos parte de eso, ¿no? Por ahí hay un curso de 1 año y medio que yo creo que vale la pena bastante meterse a ese curso porque está corto y está muy bueno. Y bueno, es un curso que también yo estoy coordinando, por cierto, ¿no? Eh, y este curso, pues justo es más ético, ¿no? Es para hacer práctica ética. Obviamente hay que hacer una práctica que funcione, pero sobre todo una práctica ética, ¿no? Entonces, pues también a los colegas, ¿no? Invitarlos y a los usuarios, a la audiencia, al público en general que nos escuchó también. Y pues yo encantado, Gabo, de estar aquí en esta segunda vuelta, en este segundo recorrido contigo. Esperemos sean más. Seguro. Igualmente, pues te agradezco la invitación a este lugar tan Gracias, hermano. hermoso. Todo estuvo maravilloso. La bienvenida aquí, la acogida que me diste aquí también con Gracias, hermano. Guayac, con la producción. También les agradezco su trabajo, su tiempo.
y pues también a la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gabo. Pues ya vieron, ya conocieron al buen Benji y todo lo que aporta y todo el marco teórico que trae detrás en su trabajo hermoso que hace. Muchas gracias, Y me Gabo. consta, he tomado clases con él, es un excelente maestro. Muchas gracias, Gabo. Y gracias a ti. Ya vieron, ya lo conocieron, búsquenlo si les resonó. Apóyennos en el canal para que esto llegue a más personas. Si les gustó, si resonó con ustedes este contenido que espero que no hayan entendido nada. Si no van a caer en la trampa. Denle like, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos las próximas semanas en Siento Desilusionarte. Que estén muy bien. Muchas gracias.